¿Qué claves crees que hay en el proceso del conflicto? Porque no sé si hay fórmulas mágicas con esto. Bueno, yo creo que es muy buena pregunta porque siempre buscamos las fórmulas mágicas, ¿no? Yo te diría que no es una fórmula mágica, pero que sí que ocurre magia cuando hacemos estos procesos, ¿vale? Hablamos de la magia de los círculos, de la magia de los procesos restaurativos. Por eso yo a veces cuando hago formaciones, ¿no?, y hay algunas resistencias, digo, probarlo. ¿Hay algunas prácticas que crees que podamos hacer para mejorar esta convivencia escolar o en general todo lo que es el proceso del conflicto? Sí. Maravilloso. Sí. ¿Qué entendemos por conflicto? Es importante esta pregunta para poder diferenciar entre lo que es el conflicto de lo que es la violencia. La violencia siempre va acompañada de nuevos conflictos, pero el conflicto no siempre entraña situaciones de violencia. ¿Pero qué pasa cuando tenemos conflicto en la aula? ¿Somos capaces de atajarlo? Estoy segura de que si eres docente y nos estás viendo, los conflictos forman parte de tu día a día. Así que yo te recomiendo que te quedes porque hoy hablamos justo de eso, de conflictos. Las aulas, en definitiva, son espacios muy importantes donde niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su día, pero también son espacios muy retadores para todo el profesorado. El aula es un espacio relacional vivo y, como tal, los conflictos forman parte de él. Lo que sucede es que a menudo no sabemos cómo gestionarlo y cómo podemos rebajar la tensión y el desgaste que esto supone. Pero los conflictos pueden ser una gran oportunidad si sabemos cómo trabajar con ellos y sabemos cómo gestionarlo de forma positiva. Para hablarnos de todo esto y de las herramientas para ayudarnos a gestionar los posibles conflictos que vayan apareciendo en la aula, hoy está con nosotros una profesional maravillosa que se llama Elisenda. Ella es licenciada en Pedagogía y Cátedra UNESCO de Cultura de Paz desde 2005. En la actualidad es formadora de formadores y además es especialista también en protección y buen trato de la infancia. Pero no me demoro más porque yo estoy deseando hablar con ella y que nos ilumine en este camino de conflictos. Así que bienvenida, Elisenda, es un placer tenerte con nosotros. Gracias, igualmente. Y antes de nada, preguntarte cómo que decidiste dedicarte a la gestión de conflictos. Bueno, pues es una historia curiosa, porque yo estaba viviendo en Nepal, ¿no? En 2002 fui a vivir a Nepal para poner en marcha un proyecto educativo y entonces pues había un conflicto armado en ese momento, ¿no? Y no en la zona donde yo vivía, pero sí el país estaba viviendo un conflicto armado y entonces eso impactó mucho en mí, ¿no? Aunque no estuviera en la zona con conflicto, sí vivía, ¿no?, un poco la tensión y quise aprender un poco más de por qué suceden los conflictos, qué podemos hacer, ¿no?, en un país tan bonito y que hubiera ese sufrimiento. Entonces, a mi vuelta en España, en 2005, decidí hacer un posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es de Cultura de Paz. Y ahí hablábamos pues de todo el tema de conflicto armado, pero había un apartado que era de educación para la paz también. Y yo pues como pedagoga me enamoré absolutamente, nos lo daba Paco Cascón, que es un referente en la temática. Y entonces en Educación para la Paz lo que hacíamos es hablar de los conflictos, pero a nivel micro, a nivel de interrelación en los grupos, ¿no? Y ahí pues empezó mi pasión que sigue hasta ahora. Y además, muy importante, porque al final el conflicto hay en todos sitios, en todos lados, desde más chico hasta lo más grande, ¿no? Entonces, teniendo un poco más claro qué es lo que te ha motivado a todo esto, vamos a empezar en el camino de la gestión del conflicto por una pregunta que creo que es importante entender. ¿Qué son los conflictos y por qué nos cuesta abordarlos? Mira, primero decir que los conflictos son connaturales a la naturaleza humana, ¿no? Allá donde vayamos nos vamos a relacionar y mientras nos relacionemos habrá conflictos. A veces tenemos la idea de que los conflictos es como poder tener puntos de vista diferentes, pero va más allá, ¿no? Los conflictos son cuando tenemos necesidades contrapuestas, ¿sí? Son necesidades que yo no tengo cubiertas, sea más consciente o no, y que de alguna manera yo las siento
como que están opuestas a tus necesidades, ¿vale? Entonces, ahí es cuando se genera el conflicto. Por eso nosotros lo trabajamos tanto desde las necesidades, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva del conflicto, que es connatural y que tiene que ver con las necesidades, pues es que nosotros trabajamos pues todo el tema también de la prevención, ¿no? O sea, lo que nos pasa es que tenemos esta visión, como nos genera esta tensión, pues tenemos una visión negativa del conflicto, ¿sí? Pero el conflicto siempre va a ocurrir. Entonces, bueno, pues yo diría que eso, ¿no? Que el conflicto es algo que forma parte de la vida. Que es natural. Has comentado que es porque tenemos necesidades no cubiertas. ¿Qué significa? Es decir, si yo tengo una necesidad, ¿no? Un ejemplo, para entenderlo. Si yo tengo una necesidad que no he cubierto, como puede ser, no me lo quiero llevar tampoco a grande escala, algo más, pues por ejemplo, que esta mañana no he desayunado, Vale. y tú sí, ¿eso puede generar un conflicto? Mira, cuando hablamos de necesidades, aquí tendríamos que tener en mente la pirámide de Maslow, ¿no? Sí, hay como diferentes niveles de necesidades. Entonces, están las primarias, que obviamente también pueden provocar conflictos, pero lo que vamos a hacer cuando gestionamos los conflictos es ir a esas necesidades personales más profundas, ¿vale? Por ejemplo, un conflicto en el trabajo, normalmente lo que hay debajo es una necesidad de reconocimiento, por ejemplo. He tenido un conflicto contigo, pero lo que me está pasando a mí es que necesito que pues desde arriba se reconozca el trabajo que he hecho, ¿vale? Entonces vamos más a este tipo de necesidades. O por ejemplo, no sé, a mí me vienen ejemplos de jóvenes o incluso de mi hija adolescente, ¿no? De pues dejas la mochila en el suelo, ¿no? ¿Qué necesidad tengo ahí? Pues tengo la necesidad de orden, ¿vale? Eso nos permite negociar en el conflicto desde esa necesidad y también a la vez responsabilizarme de lo que está pasando. No eres tú que me estás provocando alguna cosa, sino que yo tengo ciertas necesidades que no están quedando cubiertas en esa situación y entonces, pues, ¿qué podemos hacer para que yo sienta esta necesidad cubierta, escuchando también tus necesidades? No sé si nos estamos avanzando mucho, bueno, pero vamos poco a poco, pero es interesante lo que comentas porque, claro, al final el conflicto viene porque yo tengo una necesidad no cubierta y tú tienes otra. Entonces ahí es cuando hay disonancia, ¿no? Porque puede no ser la misma necesidad. Sí, o por ejemplo con esa del reconocimiento, ¿no? Que yo sienta que si te reconocen a ti, no me están reconociendo a mí. De alguna manera siento esa oposición, como si no fuera compatible que podamos estar reconocidas las dos a la vez, ¿no? Claro, aunque sea de distintos puntos, ¿no? Te reconocen de una forma, a mí de otra, pero a mí no me sirve la mía, ¿no? Por así decirlo. Curioso. ¿Y por qué nos cuesta abordarlo? ¿Por qué somos así los humanos? Sí. Nos cuesta abordarlo, pues bueno, primero porque el conflicto nos genera unas emociones muy fuertes. Después, muchas veces nos enoja también, ¿no? Estas emociones no son emociones positivas. Aunque ya te digo que yo, o sea, hay un ejercicio que siempre hago que es, bueno, pues dime, a ver, decidme rápidamente qué palabras asociáis a conflicto, justamente para hacer la exploración esta de cuando pensamos en conflicto, ¿qué nos viene, ¿no? Y es verdad que hace unos años, ¿no? Yo llevo más de 20 años en eso, pues era muy típico que te digan la ira, la rabia, la guerra, y ahora es verdad que ya escucho más una oportunidad, tal cual, ¿no? Pero es como que la gente está un poco más sensibilizada. Pero aunque estemos sensibilizados, lo que hay detrás es que es que yo cuando tengo un conflicto no estoy diciendo, oye, qué guay, ¿no? Oye, vamos a sentarnos a hablar, ¿no? ¿Qué oportunidad hemos tenido? No son estas las sensaciones que yo tengo. Entonces yo creo que eso es una gran parte. Después, también porque tenemos esta visión negativa, porque no tenemos herramientas para abordarlo, ¿no? Si tú miras a tu alrededor también, la cultura en la que vivimos es una cultura de la violencia, que lo que nos enseña es que cuando tenemos conflictos, la manera de resolverlo que yo veo en todos lados es a través de la violencia. Y no hace falta que imaginemos una violencia física,
¿sí? Yo miro una serie, por ejemplo, en la familia me peleo con la pareja o algo así, ¿no? Se pelean y hay gritos o amenazas o yo qué sé, ¿no? Entonces, o en películas más de acción ya no te digo. Pero es que Ahí los ya medios, sacamos la arma, amenazamos. ahí da igual lo que nos esté pasando casi. Pero es que también en los medios de comunicación, ¿vale? Lo que nos cuentan también, pues siempre tiene que ver con ejemplos de violencia, que pocas veces tenemos en los medios de comunicación, o por ejemplo en un noticiario, que nos digan una forma positiva en que se ha resuelto un conflicto, ¿no? De cómo estamos trabajando, de cómo me estoy acercando a la persona que yo consideraba mi enemigo, ¿no? Entonces todo eso va generando dentro de nosotros esta idea de que el conflicto es igual a la violencia y significa violencia, y además es que si quiero hacerlo de otra manera, no tengo ni idea de cómo hacerlo, porque es que yo no lo he visto, no me han educado así, incluso en el cole también, ¿no? Nos cuentan geografía y mira, pues aquí hubo una guerra, se dividieron los territorios y, ¿no? Y todo eso va calando dentro de mí y en cambio muy pocos ejemplos de cómo hacerlo de otra manera. Claro, hay muy pocos ejemplos de cultura de paz, ¿no? Por así decirlo. Exacto, hay muy pocos, correcto, tal cual, hay muy pocos ejemplos de cultura de paz, ¿no? Pero ¿crees que es porque no hay, es decir, porque resolvemos siempre con conflicto o porque no se nos explica en general? Mira, yo creo que porque no se trabaja, ¿vale? No se trabaja. Hay un término muy interesante que utilizamos desde la cultura de paz, que es el término de prevención, ¿sí? No hablamos de prevención de los conflictos, porque en cuanto a qué decimos son connaturales a los humanos, ¿no? En nuestras relaciones, y además pensamos que puede ser una oportunidad, que cuando estamos en conflicto a lo mejor podemos profundizar en nuestra relación o podemos ir un poco más allá, cambiar las cosas, pero de manera positiva. Entonces, no hablamos, ¿vale?, de prevención de los conflictos porque no queremos prevenirlos. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos proveernos, ¿vale? De eso viene la palabra prevención. Bueno, se dijo por primera vez en 1990 por Hace poquísimo. Sí, hace poquísimo, por un americano que es John Barton, y significa, ¿no?, prevention, como proveernos de herramientas para gestionar los conflictos de manera positiva y no violenta y también sin que lleguen a escalar, ¿vale? Porque al final el conflicto es como un proceso también, donde escala, llega a su crisis y luego baja, ¿no? Y normalmente identificamos el conflicto con esa crisis, lo cual también sería un error, ¿no? Claro, hablas de oportunidad en el conflicto, cosa que es muy interesante porque quizás lo vemos como una oportunidad ya cuando ha pasado, ¿no? Ese conflicto cuando ha disminuido la tensión que comenta. ¿Qué consideras que tenemos que hacer para poder ver el conflicto como una oportunidad? En esa prevención de la que nos habla. Sí, bueno, pues la prevención, lo bueno, yo creo que voy a contar hoy, que ya lo hemos puesto en el título, es que son herramientas muy concretas, ¿no? No es que no vamos a hablar solamente de enfoques o voy a dejar aquí el término de prevención así, sino que cuando hablamos de prevención hablamos de una escalera, de unos pasos que tendríamos que seguir si queremos que en un grupo haya un buen clima y se trabajen los conflictos pues antes de que escalen y de esta manera positiva y no violenta. Y lo que me está diciendo esta escalera de prevención es que yo tengo que trabajar primero la presentación, después el conocimiento entre nosotras, después temas de confianza, el aprecio también, y el aprecio tanto hacia mí misma como hacia las otras, ¿no? Y después trabajaremos comunicación también y temas de cooperación y de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, es trabajando todo esto a diario que yo voy a conseguir que en un grupo haya un clima donde podamos hablar de los conflictos y gestionarlos sin que tengamos que llegar a la violencia, ¿no? Es como poner las condiciones. Incluso hablamos de prevención antes de llegar a la negociación, ¿no? O allá, pues ya hablaremos más adelante, pero a esta gestión ya de los conflictos con otras herramientas, ¿no? Entonces lo que hacemos es aquí ser proactivos en la construcción de las relaciones.
no hace falta que haya conflictos para que yo actúe, sino que lo trabajo a diario, me interesa trabajar en lo relacional a diario, ¿sí? Y esto es muy fácil, ¿vale? Lo voy a decir así porque lo creo, incorporarlo en el día a día del aula y nos ahorraría muchísimo. Claro, porque estamos hablando de trabajar la prevención antes del conflicto, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. Estamos hablando de algo proactivo mira, te voy a poner un ejemplo Sí, por personal, favor. ¿vale? Que a mí me ha tocado bastante, o sea, es algo que me ha ocurrido este año y tiene que ver con, bueno, mi hija empezó pues bachillerato este año en un instituto nuevo. Yo fui a la reunión de inicio de curso y me han dicho, no os preocupéis si son nuevos porque todo el grupo casi son nuevos, ¿vale? O sea, tenemos conocimiento de que es un grupo que no se conocen entre ellos, que son chavales de 16 años, 15, 16 años. En eso mi hija va el primer día y cuando regresa le digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué habéis hecho hoy? Y me dice, bueno, pues mates, geografía, lenguas, tal, ¿no? Y yo le pregunté, pero no en ninguna clase os han preguntado, os han presentado, ¿no? Han dedicado un espacio a presentaros, a que os conozcáis un poquito, ¿no? Porque, pues bueno, ella venía también así como con vergüenza y no habían hecho ese trabajo, ¿vale? Entonces, al mes o así, yo hablé con mi hija, ¿qué tal el cole? ¿No? Y me dijo algo que a mí me ha quedado así como me impactó y me rompió un poco el corazón, que me dijo, mamá, la peor hora es la hora del recreo, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que eso no puede ser, o sea, no podemos permitir, ¿no? Que chavales de 15, 16 años, que es una edad en la cual lo relacional Delicada. es delicada y lo relacional es súper importante, ¿no? Y después hablamos de temas de bullying y hablamos de salud mental en los jóvenes, pero no hemos dedicado ese espacio dentro del centro para que ellos se conozcan y no se parta de rumores o de prejuicios que yo puedo tener al ver una persona, que son los que más adelante nos van a generar esos conflictos, ¿no? Entonces, yo sí, ¿no? Como quiero lanzar este mensaje porque creo que en primaria y en infantil lo tenemos como más incorporado, que también hacemos ese trabajo de acompañamiento grupal, creo, y estoy generalizando y no quiero ofender a nadie, pero que en secundaria aún no se ha integrado tanto, ¿no? Ese rol que tenemos también de acompañar al grupo, ¿no? En temas de convivencia. Claro, lo dejamos un poco, como ya son más grandes, ¿no? Lo dejamos un Exacto. poco más Sí, a su aire. y hay mucha presión también en lo académico, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a combinar esto con lo otro? ¿Sí? Genial. Como has comentado antes, tratamos el conflicto, pues, cuando ya lo tenemos, ¿no? No hacemos esa prevención y directamente nos tiramos a la piscina con el conflicto. Pero aplicándolo en el aula, como estamos comentando, ¿hay algunas prácticas que crees que podamos hacer para mejorar esta convivencia escolar o en general todo lo que es el proceso del conflicto? Sí. Maravilloso. Sí. Mira, concretamente, o sea, yo os he dicho que había empezado con todo el tema de cultura de paz y más adelante, como en 2016, descubrí lo que son las prácticas restaurativas, que tienen como base también todo el tema de cultura de paz. O sea, lo que ha hecho la restaurativa es sumar y beber de muchas cosas y para mí ordenarlas, sistematizarlas y ofrecer herramientas muy concretas, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, las prácticas restaurativas nacen de la justicia restaurativa, por eso le llamamos así, pero a veces cuando escuchamos lo de restaurativa nos viene mucho como lo de reparar, ¿no? De ha habido un daño y reparamos, que también, pero realmente lo vemos como un enfoque, ¿sí? Nosotros lo presentamos en forma de pirámide, donde trabajamos a 3 niveles. El de construir las relaciones, que tiene que ver con toda esta parte preventiva y proactiva. Otro de mantener las relaciones, que aquí ya es cuando hay un conflicto leve, ¿vale? Informal, digamos. También, ¿qué vamos a hacer? Y en la punta de la pirámide tendríamos cuando ya hay un caso más grave o donde la relación está dañada o donde ha habido claramente un daño, no sé,
te he roto las gafas o algo así que realmente hay que reparar, ¿vale? Esta pirámide, si la hemos visualizado, donde la base tiene esta parte proactiva, normalmente está invertida. Muchas veces estamos dedicando muchos esfuerzos en esos casos más graves. ¿Sí? Ahora hemos tenido un caso y que vamos a poner en marcha o tenemos programas, ¿no? Ya de mediación, pero no estamos pensando, no estamos teniendo tan en cuenta como de importante trabajar desde la base, ¿no? Pero yo creo que siguiendo tu pregunta, lo interesante aquí es que este enfoque que propone trabajar con toda la comunidad educativa, con procesos muy concretos, nos da herramientas para trabajar esta base, pero también para trabajar los conflictos. Y una de las herramientas básicas pues son los círculos, que tenemos círculos tanto proactivos como responsivos, que son aquellos que ponemos en marcha cuando ya ha ocurrido alguna situación, incidente o conflicto. Nos has hablado de círculos proactivos y has dicho Círculos responsivos. responsivos. Cuéntanos qué son estos y, claro, sobre todo importante, qué ejemplos, cómo lo podemos aplicar, ¿no? Sí, mira, bueno, los círculos proactivos tenemos de varios tipos, ¿vale? Son esos círculos que aplicamos en el día a día del aula, como te he dicho, ¿no? Que lo incorporamos para hacer prevención. Entonces, por ejemplo, puede ser un círculo de bienvenida al inicio de la semana. Puede ser un círculo que le llamamos como para crear comunidad, ¿no? Entonces es, bueno, pues di tu nombre si no nos conocemos aún y, por ejemplo, pues si fuera un color, ¿de qué color sería hoy? O si tuviera un superpoder, ¿qué superpoder tendría? ¿Vale? Son como preguntas para romper un poco el hielo y para ir profundizando y ir trabajando esto, ¿no? También puedo decir una cosa que me gusta de mí o algo que aprecio en la persona que tengo al lado, ¿no? Así teniendo en mente esta escalera de prevención, pues estos círculos nos permiten trabajarlo todo, ¿no? El aprecio, la confianza, porque también me expongo, la comunicación, porque estos círculos los hacemos con un objeto de la palabra y ese objeto es el que va a marcar pues cómo, quién va a hablar, ¿no? Con lo cual también aprendemos la habilidad de la escucha, que es una habilidad clave en la restaurativa, ¿no? Insisto mucho en todo el tema proactivo, pero es que es súper importante. Si cogemos la restaurativa solo con lo responsivo, sin haber trabajado la base, sin haber hablado de necesidades antes, sin haber hablado de sentimientos, sin haber trabajado la confianza y las habilidades de escucha y el sentimiento de pertenencia en el grupo, será mucho más complicado que funcionen los procesos responsivos. Claro, estamos empezando otra vez por el final de la pirámide. Ya, exacto, tenemos otra vez la pirámide invertida. Ah, qué bien, estos me dan unos procesos para resolver los conflictos. No, por favor, ¿vale? Eso, y recordar que es la pirámide y que tiene un sentido que lo trabajemos así. ¿Vale? Entonces, estos círculos son proactivos. También podemos hacer otro tipo de círculos proactivos, pero que, por ejemplo, vayan ya a hablar de algo que incide en la convivencia. Por ejemplo, vamos a hablar, pues no sé, cómo podemos mejorar el juego de fútbol en el recreo, o yo qué sé, o la limpieza del aula, o el silencio, ¿vale? Alguna cosa que nos preocupa, pero también es un círculo proactivo, porque no es que haya habido un conflicto, sino que es algo que queremos mejorar. Entonces, pues bueno, podemos utilizar estos círculos y nuestra propuesta es que el círculo se incorpore tanto para el alumnado como para el profesorado, ¿vale? Antes he dicho que era un enfoque que trabaja con toda la comunidad educativa y yo creo que nos apela mucho a nivel personal, ¿vale? Por tanto, si estamos pensando aquí, me van a dar herramientas para implementarlo, para que los alumnos pues cambien, no. el primero que nos apela es a nosotras, ¿vale? Entonces, tenemos estos círculos proactivos, pero luego, ¿qué ocurre, no? ¿Y si ya hay un problema? ¿Vale? Entonces tenemos estos círculos más responsivos donde lo que hacemos es que hablamos de un tema
que sí está generando un conflicto y que nos afecta a todos y todas, ¿vale? Cuando hacemos círculos responsivos es porque nos afecta a todos y todas. Si no, hay otras herramientas que también ponemos en marcha y que forman parte de este enfoque maravilloso, que son las reuniones restaurativas, que entonces no son en círculo, pero sí utilizamos la misma técnica y las mismas preguntas que en el círculo responsivo, pero ya con las personas que hemos identificado como afectadas, ¿vale? Dentro del Sí, que no es a nivel conflicto. general, quizá con todo el aula, sino con las partes del conflicto, ¿no? Por Exacto. así decirlo. Mira, voy a introducir aquí algo, ¿vale? Que me acaba Claro que de sí. venir. Es muy importante esta parte de las personas implicadas en el conflicto, porque lo que diferencia la restaurativa de otro tipo de procesos es que quien toma las decisiones son las personas que están implicadas en el conflicto, ¿vale? Y eso lo quiero remarcar porque a veces incluso hablamos como de medidas restaurativas, pero si son medidas, no son restaurativas, ¿vale? Puede ser que sean medidas alternativas a la sanción y es estupendo, pero lo que diferencia la restaurativa es que es muy importante esa implicación, ¿no? Ver quién ha sido afectado y que estas personas que están afectadas sean las que van a tomar las decisiones. Muy importante, pues tomamos nota seguro. Las prácticas restaurativas, Lisendan, como hemos comentado al final, pues mejoran la convivencia escolar y crean esos vínculos, ¿no? Resolviendo pues, el conflicto, si existe, pues con el diálogo y pues ojalá creando entornos positivos, ¿no? Dentro de la comunidad educativa. Pero claro, ¿qué visión tiene? Ya hemos hablado de la visión de la restaurativa, que son los 3 niveles, con la pirámide que está invertida, que tenemos que intentar que no esté invertida. Pero ¿puedes contarnos un poquito más de detalle de lo que es ese proceso restaurativo como tal? Vale, sí. Mira, el proceso se basa en 5 principios, ¿vale? Que en nuestro caso hay algunos modelos. Nosotros estamos trabajando con el modelo de Belinda Hopkins, que es una mujer inglesa que lleva muchos años pues trasladando todo el tema de justicia restaurativa al ámbito educativo, ¿vale? Entonces, Belinda ha desarrollado unos principios que, bueno, que lo que nos dicen, los voy a mencionar rápidamente, es que el principio número 1, que cada uno tiene una perspectiva única y valiosa, ¿vale? Y esos principios están asociados a unas preguntas que son las que vamos a hacer en esos procesos, digamos, de mediación, ¿vale? Que no es mediación, es reunión restaurativa, pero para que nos entendamos, ¿vale? Estoy con un alumno o 2 y pongo en práctica estos principios. Número 1, cada uno tiene una perspectiva única y valiosa. ¿Qué te voy a preguntar? ¿Qué ha pasado? Esta pregunta ya cambia mucho. ¿Quién ha sido? Dice el sistema punitivo. Aquí decimos, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Después, los pensamientos influyen en las emociones y las emociones en las acciones, ¿vale? Por tanto, lo que vamos a hacer aquí es también un camino de descubrir qué hay detrás de ese acto que ha sucedido. Y aquí voy a preguntar, en ese momento de que me has contado lo que ha pasado, ¿qué pensabas y por tanto qué sentías? Conecta con eso, eso nos ayuda también a responsabilizarnos, ¿vale? Yo he pensado eso me ha hecho sentir así y por eso he actuado de esta manera. Y el 3 dice quién ha sido afectado y cómo, este es súper importante. Vale, me doy cuenta, yo he sido afectada, empiezan siempre así, yo he sido afectada, ¿quién más? Bueno, a lo mejor él también, ¿y quién más? Bueno, y el profesor, ¿no? Que ha parado la clase, y alguien más, bueno, y mis papás que los han llamado, ¿vale? Entonces, ¿y cómo han sido afectados? Aquí tomo conciencia, ¿vale? De realmente el impacto, que eso es lo que nos interesa, más que el castigo, lo que estamos buscando en la restaurativa es esta responsabilización y entender que lo que yo hago genera un impacto en las otras personas y que esa es la consecuencia que tiene lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Número 4, ¿qué necesidades tienes para superar eso ahora? ¿Qué necesidades, qué necesitas para tirar adelante con la situación? Fijaros que que aquí hay un cambio en el tiempo, ¿sí? Estábamos hablando de qué ha pasado y ahora estamos diciendo, ¿y ahora qué necesitas?
para, para mejorar la situación. Entonces aquí incluso sacamos tarjetas con necesidades, pues necesito comprensión o necesito respeto, conocimiento, ¿vale? Y el último es las personas implicadas en un conflicto son las mejores posicionadas para resolverlo. Y aquí es, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Sí? Y yo simplemente estoy facilitando ese espacio de qué podemos hacer para cubrir estas necesidades. Y con las necesidades ahí puestas, tomamos decisiones. Fíjate que muchas veces, si no, yo digo, ¿qué necesitas ahora? Que me pida perdón, que me compre unas gafas, ¿vale? Pasando por las necesidades, damos más posibilidades a las estrategias para salir adelante. Porque por cada necesidad tenemos varias estrategias. Si yo voy directamente a la estrategia, ya me quedo ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo este camino pues nos permite llegar a eso y después pues recogemos los compromisos, ¿no? Estas propuestas que han hecho ellos y hacemos un seguimiento de eso. Se hace un seguimiento de si han cumplido, ¿no? O si han... Sí, exacto, de si las estrategias se han puesto en marcha, si se sienten bien con lo que ha ocurrido, ¿no? Si hemos cumplido con lo que nos habíamos propuesto. Genial. Creo que es importante retomar una idea que has comentado antes del proceso restaurativo, que es que las partes implicadas tienen que ser las que propongan, ¿no?, esas soluciones, las que tomen conciencia, porque muchas veces quizás, y corrígeme que eres la experta si me equivoco, en el aula sobre todo lo que hacemos es el profesor o profesora pone las medidas y ahí se ha quedado el conflicto. Y ahí se ha quedado, exacto. Bueno, pues sí, el cambio es este. A ver, no, cuando hablamos de este cambio, yo sé que es fuerte, ¿eh? O sea, lo estamos diciendo aquí así, pero es un cambio fuerte, porque la propuesta es que de la restaurativa es superar al menos este binomio que tenemos de o no hago nada, ¿vale? Que eso sería ser negligente, o castigo. Pero hay un abanico, ¿vale? Lo que propone la restaurativa es ver que entre este no hago nada y este castigo podemos hacer otras cosas. Y no censuramos el castigo, ¿vale? Lo que proponemos es que en esa transición donde yo empiezo a trabajar con lo restaurativo, lo punitivo lo acompañemos de otra manera, ¿vale? Porque normalmente en el sistema punitivo, pues vale, pues hay una expulsión, te vas 2 días y luego vuelves, ¿vale? Y has cumplido con tu castigo. En el restaurativo, si por ejemplo ha sido un caso grave y consideramos que tiene que haber una expulsión, esa expulsión se acompaña, ¿vale? La acompañamos, por ejemplo, con la hoja de reflexión restaurativa que tiene las mismas preguntas. Pues bueno, este momento que estás expulsado en casa vas a responder a estas preguntas y cuando vuelvas de la expulsión no vas a ir directamente al aula, vas a pasar por aquí y vamos a trabajar. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, pues para verificar si se puede hacer como un buen proceso, ¿vale? Para que no se sientan como solos, ¿no? En ese camino del conflicto, con la frustración que eso tiene que Sí, conllevar también. claro, porque lo que nos interesa no es tanto el castigo, ¿no? Que viene como de esta idea de si haces algo tienes que sufrir un poco, ¿no? Lo que nos interesa en la restaurativa es conectar con las personas. Estamos gestionando los conflictos con la intención de conectar. Y mira, si me permites, voy a mencionar a una persona que a mí me ayudó mucho a entender esto, que es Begoña Gas, perdón, que es una mujer que trabaja en escuelas de segunda oportunidad. No sé si sabes lo que No, es. cuéntanos. Las escuelas de segunda oportunidad son esas escuelas donde van los chavales que ya han como fracasado, ¿vale? Lo digo así entre comillas, de todo el sistema educativo y van a parar ahí donde hay como currículum adaptado. Bueno, ella siempre dice que es segunda oportunidad para el sistema educativo, no para los No para chavales. ellos. Pero bueno, imagínate, ¿no? El personal que tienen ahí, porque muchas veces cuando yo hablo de eso me dicen, ya, pero es que tenemos unos chicos que normal, ¿no? Que están súper desregulados, que es muy difícil como aplicar ciertos mecanismos, ¿no? Y es cierto, pero ella me contaba
experiencia de éxito con un chaval que había pasado por ahí, y yo en mi mente iba pensando que cuando hablase de éxito mencionaría que había pues terminado pues el graduado escolar o la ESO o lo que sea, ¿no? Iba pensando, bueno, este chaval que venía de ahí, y al final no, acababa fatal, ¿no? La historia, bueno, o sea, porque hay tantos componentes a veces que están en juego, pero lo importante que es que para ella era de éxito, porque estos chavales vienen tan desregulados y tan desconectados que el simple hecho de conectar con él, que había generado con este niño un vínculo afectivo, eso era un éxito, ¿no? Entonces yo creo que también nos tenemos que preguntar cuándo decimos que es éxito, en qué estamos pensando, ¿no? Y si nuestra tarea educativa se tiene que basar solo en este éxito académico, o realmente tengo que empezar a pensar en ese éxito más como de el aporte que estamos dando a ese niño o niña que está pasando por nuestra vida en un momento determinado muy importante, ¿no? Es verdad que sí, es muy importante porque además ahora hablaremos un poquito más sobre el éxito, pero sí me gustaría antes, Elisenda, preguntarte sobre cuáles son las claves, ¿no?, que tengamos en cuenta del proceso restaurativo. Hay como 4 claves, si no me Sí, equivoco. hay 4 claves del proceso restaurativo, y es el reconocimiento, que haya reconocimiento de los hechos, la responsabilización, ¿no? Que tome responsabilidad sobre lo que ha ocurrido, después que haya una reparación también, y una no reiteración, ¿vale? Que no se vuelva a repetir. Eso sería pues las claves del proceso que debe tener un proceso Claro, y con restaurativo. la reparación, perdón, es justo lo que has dicho antes. No sirve el te compro unas gafas nuevas. Ujú. Bueno, puede incluir, te compro Bueno, unas claro, gafas es un nuevas, plus. sí, pero no lo voy a decidir yo. Sí, hay que comprar unas gafas nuevas. Va a ser la persona a la que le han roto las gafas que va a decir qué necesito yo para sentirme reparada. Y puede ser que diga unas gafas, puede ser que diga, tranquilo, justo hoy llevaba estas gafas que tengo de recambio, tengo 2 más, o me las están haciendo nuevas. No sabemos, ¿no? Por eso es tan importante escuchar, ¿no? Y actuar desde esta curiosidad, con ganas de conexión. Pues, ¿qué necesitas? A mí me ha dolido más que me empuje, que no haya tenido en cuenta que yo estaba ahí, no sé, ¿no? Vamos a escuchar esta persona realmente qué necesita, ¿no? Y además puede ser que no esté solo ella, a lo mejor también hay otra persona que se ha visto afectada por esa situación, ¿no? Entonces las estamos escuchando a todos y todas, ¿no? Claro, lo importante que decía al principio, ¿no?, de nuestra conversación de Ujú. la comunicación. La Sí. importancia de la comunicación, que es una comunicación efectiva. Me resulta muy curioso porque, claro, hablamos con este ejemplo que has puesto, por ejemplo, el de las gafas, Sí. a lo mejor es una oportunidad para cambiar de gafas. Y ahí venimos, ¿no?, un Ujú. poquito lo que hablábamos antes Sí. de la oportunidad a raíz de esto. Ajá. De cara al profesorado, ¿cómo pueden aplicarlo en el aula? Es decir, algunos pasos que ellos puedan seguir, Ujú. Sí. algunos tips que nos pueda dar un poco para orientarnos. Sí, mira, si alguien nos está escuchando y está diciendo, bueno, esto me resuena, que bueno, también digo que es complicado explicarlo así tan rápido, pero espero que haya calado lo esencial. Si alguien quiere hacerlo, hay unos pasos. Nosotras hemos desarrollado una guía para el Departamento de Educación en Cataluña, y hemos marcado como 3 fases, ¿vale? Una de preparación para el cambio. O sea, lo que estamos proponiendo nosotras es un cambio de mirada y un cambio en la gestión relacional de toda la comunidad educativa. Entonces, lo primero es prepararnos para el cambio, concienciarnos, sensibilizarnos, pensar en qué tipo de centro educativo queremos, ¿vale? Y comprometernos con eso. Es muy importante la implicación del equipo directivo en estos cambios, ¿vale? Para que Claro, además le sea... pedimos compromiso, ¿no?, a nuestras partes del conflicto, que menos que lo tengamos Que lo también tengamos todos nosotros y también, nosotras. exacto, ¿vale? Y después viene una parte de formación, una fase de formación donde el claustro se va formando. No es necesario que se forme todo el claustro a la vez. Se pueden ir
formando. Yo siempre digo que mejor que primero vengan los motivados, porque al final, pues en un grupo siempre y en procesos de cambio siempre hay resistencias. Y después el último sería sostener y evaluar el cambio, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para mantener eso? Bueno, hacemos un plan de acción, ¿vale? Después del plan de acción sostenemos y evaluamos ese cambio. También cómo hacemos seguimiento, porque obviamente no ocurre de hoy para mañana, pues Ojalá. entonces, ojalá, ¿no? Ojalá estuviéramos ahí. Pero sí quería decir que quería reiterar en esa idea de que la restaurativa nos da herramientas muy concretas, ¿no? O sea que en ese plan de acción es como sencillo, porque no es una idea la que estamos implementando. Decimos, vale, ¿cuándo vamos a aplicar los círculos? ¿Podemos empezar a hacer asambleas o no, las tutorías en círculo? ¿Podemos empezar a utilizar el objeto de la palabra dentro de esos buenos días que nos vamos a dar? ¿Podemos organizar las sesiones del aula en tiempo de círculo, que es otro formato, otra herramienta, ¿no? Que utilizamos con unas fases determinadas, también proactivas? ¿Podemos hacer las reuniones del claustro incluyendo también estos factores? O si yo tengo un problema con el profesorado, también voy a utilizar las preguntas, ¿sí? Voy a decirte, oye, ¿podemos hablar de eso? Mira, hoy nos tocaba guardia en el recreo, vamos a hablar de lo que ha pasado. Pues mira, para mí hoy nos tocaba guardia en el recreo y no has venido. ¿Qué ha pasado según tú? ¿Vale? Me cuentas tu versión. Y oye, pues yo he pensado que, vaya, que tenías mucho morro y eso me hace sentido enfadada. ¿Qué estabas pensando tú? ¿Vale? Y estamos haciendo así como un proceso rápido, no hace falta que nos sentemos. A veces es hacer este cambio de chip y cambiar las preguntas. ¿Vale? Cambiar la manera de comunicarme. No voy a decirte enseguida, jo, qué morro, ¿no? Es que ya te vale, oye, que hoy teníamos la guardia, ¿vale? Voy a intentar acercarme de otra manera, con curiosidad, con ganas de conectar contigo, con ganas de que nuestra relación, pues eso, ¿no? Se mejore Es con muy eso. curioso porque al final el foco no siempre tiene que estar en las personas con las que vayamos a trabajar el conflicto, sino en todo, ¿no? Como bien En dicen, toda todo. la comunidad educativa. Exacto, es un enfoque por eso de gestión relacional que al final te lo llevas a casa, porque si incorporas eso ya no vas a funcionar de la misma manera ni con tu pareja ni con tus hijos tampoco, ¿no? Que también hay Porque, conflictos. hombre, tanto, ahí es donde es más difícil, ¿eh? Te lo digo, es más difícil a veces en el ámbito personal que en el profesional, pero es importante entender que al final, a pesar de que la restaurativa nos da todas estas herramientas y procesos tan concretos, hay una parte muy importante que es lo que yo integro y es ese ser restaurativo que trabaja en habilidades, en cómo me comunico, ¿vale? Entonces, yo creo que eso, ¿no? Eso es muy importante también. Bueno, ya que estamos llegando al final, para desgracia de todos nosotros, sí me gustaría que comentáramos qué claves crees que hay en el proceso del conflicto, porque no sé si hay fórmulas mágicas con esto. Bueno, yo creo que es muy buena pregunta porque siempre buscamos las fórmulas Por mágicas, supuesto. ¿no? Eh, yo te diría que no es una fórmula mágica, pero que sí que ocurre magia cuando hacemos estos procesos, ¿vale? Hablamos de la magia de los círculos y de la magia de los procesos restaurativos. Por eso yo a veces cuando hago formaciones, ¿no? Y hay algunas resistencias, digo, probarlo. Además, o sea, lo primero que lo prueban es ellos mismos en las formaciones, ¿no? Porque realmente se genera algo en esos círculos, en esa manera de hablar, en esas preguntas, se genera algo, ¿vale? Pero a la vez sí diría que tenemos que ser cuidadosos porque tampoco quiero que alguien coja las preguntas y las puede decir en plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué has sentido? ¿Quién ha sido afectado? ¿Vale? O sea, no, o sea, es muy importante la actitud con la que yo voy, esa habilidad de escucha, de presencia, ¿no? Todo eso. Entonces, bueno, yo diría que no hay fórmulas mágicas, pero sí que nos ofrece procesos muy concretos
Bueno, y eso, ¿no? Y metodologías como herramientas muy concretas para hacerlo, lo cual facilita un montón. Genial. Al final, retomando lo que has comentado antes sobre el éxito, te voy a hacer dos preguntas, ¿no? Y ya para ir terminando. Una de ellas es ¿qué entendemos por éxito? Porque quizá lo tenemos un poco distorsionado, confundido. Y la segunda es, en este proceso restaurativo, ¿buscamos el éxito? Vale, sí. Mira, eso me lo preguntan mucho, pero ¿eso funciona? Las prácticas restaurativas de verdad funcionan. Y muchas veces cuando nos hacen esta pregunta, lo que realmente nos están preguntando es si la otra persona cambia. ¿Vale? O si averiguaremos cuál es la verdad de lo que ha pasado. Y no, esa no es la intención, ¿no? Entonces, no estamos ahí para cambiar ni para controlar al otro, sino para generar un espacio de escucha. Entonces, yo creo que cada proceso que podemos hacer es un éxito. Si hay un niño o niña, ¿no? Que ha reconocido, porque hay unos indicadores, quiero añadir aquí que hay unos indicadores para poder hacer un proceso restaurativo, que es que haya reconocimiento, que haya voluntariedad, ganas de reparar y ganas de ser reparado, ¿vale? Entonces, si hemos llegado ahí y hay esas ganas de escuchar, de reconocer, de reparar y se está generando el espacio, para mí es un éxito. Qué bien, que no es el éxito como lo entendemos, ¿no? Que no es solucionar el conflicto sí o sí, sin pensar nada más, ¿no? Que tiene como muchas más partes que tenemos que Sí. tener en cuenta. Aunque yo te digo que en muchos casos ocurre también ese éxito que tenemos, ¿no? O sea, realmente hay cambios en la conducta y realmente las propuestas que se hacen pues tienen que ver con un cambio en la relación de esas personas. Genial. Pues Elisenda, ya sí que sí, para desgracia de todo, tenemos que terminar esta maravillosa charla, pero antes me gustaría bueno, preguntarte si quieres comentar algo, algún resumen, algunas claves o algo que no quieres que la gente se olvide, alguna frase, algo así de despedida. Bueno, yo creo que he ido remarcando bastante, ¿no? Todo el tema de cultivar las habilidades en la aplicación de los procesos. Y luego, nada, pues me gustaría sí añadir una frase de una de mis autoras preferidas, que es Maya Angelou, que dice, he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, que olvidará lo que hiciste, pero que nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y yo creo que la restaurativa lo que nos da es que nos hace sentir pues más cercanos, más honestos y bueno, en definitiva para mí pues como en relaciones más amables. Genial. Pues muchísimas gracias. No vamos a olvidar cómo nos ha hecho sentir a nosotras. Así que bueno, de Gracias a nuevo vosotros. agradecerte que estés con nosotros, que nos hayas iluminado, ¿no? Todo el camino del proceso restaurativo y del conflicto. Así que nada, de verdad, 1000 millones de gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos vosotros y vosotras, como siempre, una vez más, muchas gracias por seguir viendo y querer formaros con nosotros una vez más.